Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Ok, venga pues. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, su significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. Ay, hasta que nos salió igualito. Pues no te acostumbres. No, ¿verdad? Porque eso es muy raro. Sin querer, queriendo. Así es. ¿Cómo estás, amiga? Bien, amiga, ¿cómo estás tú? Bien contenta, como siempre, cada semana. Tú siempre estás bien contenta, ¿cómo te admiro? Eso intento. A mí sí me da, de repente me llega el tema de la depresión. No, y del, pero no sé si te pasa. El enojamiento. La verdad es que el día que grabamos, para mí, es así como un día mágico. Sí. ¿No? Y en el previo, en el que estoy ya terminando los últimos detallitos de la investigación, la verdad es como cuando das clase, ¿no? Así que ya estás a punto de echarte el clavado en lo que te gusta hacer. Entonces, sí, da como las maripositas en el estómago. Me gusta, no puedo decir que no. Entonces ojalá pudiéramos pasárnosla aquí todo el tiempo y estar haciendo lo que nos gusta, sí, ¿verdad? Oye. Pero Dios nos hizo guapas, pero pobres. Entonces hay que trabajar. Pero siento que cuando haces lo que te gusta, no es un trabajo. No, claro, por eso digo, ojalá que pudiéramos estar aquí todo el tiempo. Claro. Bueno, pues bienvenidos a todos nuestros escuchas, gracias por acompañarnos una semana más en este podcast y bueno, les agradecemos mucho el apoyo que nos han dado. La verdad es que en redes nos ha estado yendo súper bien, les agradecemos mucho, pero pues les pedimos igual que sigan poniéndole like a todas nuestras locuras. A nosotros nos sirve mucho que se suscriban al canal, pero que también le pongan like a todas las cosas que hacemos, es decir, a los reels, etcétera, que andamos haciendo ahí. Sí, pónganle me gusta a nuestra página de Facebook. No solamente nos sigan, pónganle me gusta. Exactamente, eso nos sirve muchísimo para que nosotros pues podamos llegar a otras latitudes, que eso es lo que queremos al final del día. Así es. Y pues para que se pueda sostener este proyecto también es muy importante. ¿Sale? Bien, pues sin más, amiga, vamos a introducirnos en el tema de la semana. Bueno, nos vas a introducir tú en el tema de la semana. Como siempre, no sé de qué diablos vas a hablar, pero por tu cara siento que va a estar súper interesante, como siempre. A ver, vamos a ver. Nomás con que no empieces con las pinches preguntas, porque siempre me avientan las preguntas. No, hoy no hay preguntas. Ok, bueno. Hoy no hay preguntas, porque en automático me vas a mandar muy lejos. A ver, pregúntame. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de los santos católicos asociados a la cocina. Híjole, sí, no sé ni más paloma. No. Sabía que me ibas a mandar lejos, entonces. Pues no tan lejos, pero no. Pero bueno, ¿no? No, sí me entonces, perdiste. El día de hoy es también un tema de cultura, ¿no? De cultura general, asociada obviamente a esta cultura de la alimentación. Ay, porque ayer fue miércoles de ceniza, ¿no? Bueno, sí, cuando estamos grabando, ¿no? Porque sí, obviamente hoy que grabamos cuando salen con ustedes es después. Bueno, entonces viernes, o sea, el miércoles, o sea, de hecho ya terminó, yo creo, para cuando pasa esto. Ay, sí es cierto, de veras. Porque se le olvida a mi amiga que estamos ya grabando la segunda temporada y apenas ustedes están en la primera temporada. Bueno, cuando estábamos grabando ayer fue miércoles de ceniza. Así es, para que más o menos le echen agua al exactamente, ¿no? Que andamos corriendo con las grabaciones. Sí, es correcto. Espero que nunca nos alcance el destino. Ay, no, amiga, porque luego sí se siente muy cerca. No, amiga, ahí sí vamos a estar pariendo chayotes. Así es. Pero bueno. Okay. Entonces, este tema me gusta, lo he dado en clases, no a tanta profundidad, pero me gusta porque independientemente de la religión que profeses, o de tus creencias, o que seas un ateo, creo que en cuestión de alimentación y en la cuestión de la cultura de la alimentación,
es necesario hacer un alto y entender lo que muchas sociedades hacen, ¿no? O en lo que creen. No, y por folclore también es importante. Así es, ¿no? Platicamos, por ejemplo, en el de los tamales, ¿no? Sobre todos estos rituales que había. Claro. Y que sigue habiendo hoy. Y que en varios programas hemos dicho, ¿no? Hablábamos también cuando hablamos de San Pascualito Bailón, en el episodio 1, si no mal recuerdo, en el Muli, ¿no? El Muli. Y que hasta colocamos la oración en la página de Facebook. Síguenos en Facebook, porque ahí están justamente los contenidos adicionales, extras, igual que en Instagram. Aquí. No crean que lo que prometemos no se hace, ahí está. Lo que pasa es que muchos que usted no lo vea es diferente, es correcto, ¿no? Entonces síganos, porque ahí es justamente donde colocamos. Luego en cuanto está saliendo el episodio, inmediatamente se colocan esos materiales adicionales para que puedan estar oyendo, pero al mismo tiempo revisando ese material que les deja todavía mucho más claro, o sea, hace mucho más interesante el contenido. Y viene la bibliografía, que también es importante para que vean que no nos estamos sacando de la axila la información. ¿Por qué se me ocurrió? Sí, iba a decir otra cosa, pero no. Y que eso les va a servir también por si ustedes quieren ir a esa bibliografía. Y por qué no aprender un poquito más, porque obviamente en una hora no alcanzamos a tocar todo. Híjola, sí, ¿no? Pero si ustedes son un poquito autodidactas, que eso también estaría súper bien que lo desarrollaran porque es importante, pueden ir a esa bibliografía y pueden revisar otras cosas que a lo mejor no alcanzamos a tocar aquí, pero que sí son bien importantes para los temas que llevamos cada semana. Así es. Entonces, hablábamos justamente en ese episodio que una de las leyendas acerca de la creación del mole sucede justamente pidiéndole a San Pascualito Bailón que arregle un guiso, ¿no? Y ya mágicamente después aparece el mole. Bueno, no mágicamente, pero no, porque dices eso. Una de esas leyendas justamente responde a esa necesidad o esa inquietud que tuvo ese monje o monja al solicitar, por favor, la intervención de un santo para que sucediera. Pues siempre, ¿no? Nos pasa, ¿no? Bueno, entonces, a lo mejor no todos los que no profesamos la religión católica, pero sí. Por ejemplo, se te quema algo o ya tronaste el caldo, lo que sea, y ay, Dios mío, por favor. Imagina que no, pues poquito te falta, ¿no? Para los que, por ejemplo, han tenido ¿Que se les quema el agua? No, cállate, para los que han tenido este tema de cuando te explota la olla express, que a mí personalmente ya me pasó una vez con Hay que con lentejas. Los empaques. No, es que yo le metí lentejas, entonces entiendo que las lentejas taparon la válvula y por eso tronó la olla. Yo he hecho lentejas en olla express y pues no me pasa eso. Pero así todo el techo lleno de lentejas, la mitad de la cocina llena de lentejas. Una de dos, o no le cambiaste el empaque por el número pero de veces estaba que nueva. Estaba, o la otra estaba mal puesta, la tapa. Pues no sé. La válvula. Pero yo creo que sí hay varias personas a las que han tenido sí, hasta le temen. Feo caso de que les explota la olla. Entonces, cuando pasa eso, lo primero que haces es, ay, pues en quien creas, exactamente, en quien creas, te encomiendas, porque yo te doy es mi horrible. Y tú la sazón, ¿no? Sí, no. No, ya hay más bien, sálvame, señor, porque en una de esas, o sea, una explotada de express. No, hombre, sí te puedes estar desfigurando. No, cállate, pero quemas, bueno. Ya quisieras que te pegues, te quemas. Bueno, entonces, justamente, podemos empezar a hablar de que para algunos creyentes y no tan creyentes, ¿no? Existen estos santos que están considerados como los intermediarios entre Dios y los hombres, y que cuando tú quieres hacer una solicitud o incluso salud. Perdonen ustedes, ya me dio como alergia, amiga. Es el chilito de las palomitas. Pero necia le querías echar ahí. Ay, amiga, el polvito nos gusta ese. sufrir, ya sabes. Y bueno, entonces, justamente en estos términos de haber un intermediario, la gente se acerca a ciertos santos para solicitar algo. Dependiendo tu oficio o dependiendo lo que estás haciendo, es la solicitud que haces, porque no siempre es por el oficio. Lo vamos a ver al final, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención cómo es que en muchas culturas, no precisamente la católica, pues existen incluso varias deidades a las cuales se invocan distintas cosas, ¿no? Claro. Ahí estaba, por ejemplo, Baco con el tema del vino, ¿no? Que cambia, antes, no recuerdo si era Dionisios y luego Baco, sí, Dionisios para los griegos y Baco para los romanos. Entonces,
cada uno tiene diferentes advocaciones y no todos son santos. No. Algunos son, por ejemplo, arcángeles, ¿no? Y bueno, sí, temas que tienen que ver con los personajes de la Biblia, etcétera. Entonces, este no es un episodio como para aquí recitar misa, ¿no? No. Es nada más para enterarnos. Nos vamos a aprender y para tener la cultura general y entender por qué se le da advocación a ciertos personames, el que nos ayuden para ciertas cosas, ¿no? Porque tuvieron que ver seguramente. Incluso que ustedes si un día viajan, como yo que me encanta, por ejemplo, el tema no nada más del viaje, ¿no? No precisamente yo entro a las iglesias a rezar, no. Yo entro a admirarlas, me encanta, ¿no? El tema de arquitectura, de escultura, de pintura, y entonces trato de identificar muchísimo la iconografía de los santos, especialmente, y me encanta porque a veces cuando voy con un familiar, un amigo que no sabe tanto, le empiezo a decir, mira, este es fulano de tal, porque así, y me dicen, ¿y cómo sabes? Porque tiene esto, mira, fíjate, y les encanta, ¿no? Entonces yo creo que es como una manera atractiva de entender justamente la historia, ¿no? Y en este caso, esa historia que involucra de cierta manera la cocina. Por eso escogí el tema el día de hoy, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, entonces vamos a iniciar con un personaje que está asociado a Francia, dando continuidad también a ese capítulo 1 de nuestra temporada 2, ¿no? Que se llama Saint Honoré. Ok. Y bueno, en español sería San Honorato, ¿no? No suena tan bonito. O San Honore también. Pero, San Honore, que finalmente tiene que ver con una cuestión honorable, ¿no? Y Saint Honoré, seguramente lo has escuchado. Ahí viene una pregunta. A ver, y no fue introducción. ¿Dónde has escuchado como marca a Saint Honoré? Seguramente sí. Es súper clásico. Bueno, se parece, no es igual, pero por ejemplo en la tienda esta donde venden cosas de belleza, ¿no? Naturales. Sí, pero en cuestiones, por ejemplo, la alimentación, ¿has escuchado Saint Honoré? Incluso aquí hay una tienda. Caray. ¿Sí? ¿No? No. Pues a las panaderías. Es verdad. Hay una marca Saint Honoré. Es cierto. Y es que Saint Honoré es un santo que está asociado a la panadería y a la pastelería. Es el santo patrono de los panaderos y pasteleros, que inicia en un barrio y termina en el mundo entero. O sea, hoy hay hasta una fiesta del pan que se celebra en honor a él. Y bueno, ahorita vamos a platicar por qué, ¿no? Bueno, ¿por qué él, no? ¿Por qué él? ¿Por qué en Francia? ¿Qué pasó, no? ¿Cómo decía? Y es que... ¿Quién es y qué ha ganado, no? Ándale, ¿qué onda? Y también hay que decirlo, ¿no? Porque no todos los santos son únicamente para un solo oficio. No. Muchos santos responden a esta cuestión de diferentes cosas, o son santos patronos de muchas cosas, por la vida que llevaron o los prodigios que hicieron. En este caso, Saint Honoré también es santo patrono de los floristas. Y ahorita vamos a platicar por qué, ¿no? No nos vamos a meter mucho en el tema de las flores, sí en el tema de la panadería y de la pastelería, ¿va? Y bueno, San Honorato, también conocido como Saint Honoré de Amiens. Amiens es una región en Francia. Nació en Pont-le-Grand, en Poitiers, Francia. ¿Sale? No se sabe el año exacto en el que él nace, pero sí se sabe que murió un 16 de mayo. Y cuentan que probablemente haya sido por ahí del 650, o sea, en el siglo VII. Con razón no hay ningún tipo de registro. Sí, no, amiga, ya a fuerza hay que leer eso porque pues no hay alma que se lo aprenda, a menos que sea un padrecito, ¿verdad? No, claro. Entonces, es por esa razón, van a darse cuenta que muchas veces el día en el que muere, o en el día en el que hay un suceso importante, es justamente cuando es el festejo del santo patrono. Pasan cosas. Entonces, el 16 de mayo, en todo el mundo se celebra Saint Honoré, que es el día en el que él muere, y que por supuesto se celebra el pan y a la pastelería, ¿no? Y es tan importante esta celebración que a partir de 1995 y por iniciativa de un ministro de comercio allí en Francia, este ministro se llamaba Jean-Pierre Raffarin, ¿sí? Y a partir de ese momento de 1995, él decide establecer una festividad del pan en honor a Saint Honoré, ¿no? Al santo patrono de los panaderos.
hoy es ya un atractivo turístico adicional a lo que es Francia, ¿va? Bueno, vamos a hablar un poquito de San Onofre. Él de niño demostró que tenía mucha devoción ya a la oración y a la virtud. Y desde entonces como que estuvo jalando muchos fans, ¿no? Y tuvo un maestro llamado San Beato, que él mismo fue obispo de Amiens. Él fue su maestro, le enseñó a rezar, ¿no? Le enseñó justamente a desarrollar todas esas virtudes desde niño. Y cuando él muere, él lo propone como nuevo obispo de Amiens. Pero él era tan sencillo que humilde. Incluso él era muy humilde y él decía que él no merecía ese título y que él quería ser una persona normal como todos los demás, orar y seguir en temas de caridad, vida de recogimiento. Exactamente, y decide decir que no. Sin embargo, el pueblo insiste hasta que él pues dice, bueno, está bien, ¿no? Está bien, y se convierte en el obispo de Amiens. ¿Va? Y algo bien interesante, cuenta la leyenda que justamente cuando él está siendo consagrado, mágicamente aparece así, ya sabes, ¿no? Dice, fíjate que me acuerdo mucho de mi hermana, que un día íbamos en el coche, me acordé. Y haz de cuenta que íbamos bajando como una calle en donde se veía la ciudad así hacia abajo y veías las nubes. Pero acababa de llover, entonces estaba apenas abriendo en un atardecer como el cielo. Y empezaban a atravesar los rayos de luz, ¿no? Entre las nubes. Y aparecían solo unos cuantos, ¿no? Y entonces mi hermana dice, se ve de Diosito. Y yo me acuerdo mucho, ¿no? Porque imagínense algo así. Sí. Entonces él está siendo consagrado y de repente aparece un rayo divino así encima de él y un aceite con el cual es ungido, solito, mágicamente, sin que nadie lo haga. ¿No? Eso está sucediendo y al mismo tiempo se está dando la noticia en varias partes de Francia, sobre todo en regiones cercanas a Amiens, en donde están en ese momento consagrando al nuevo obispo. En eso le avisan justamente a su mamá, ¿no? Oye, ¿y no hubo así como una comedera antes que los intoxicara, no sé, para que todos vieran eso? No, amiga, no encontraron nada que relatara eso. Y la rolaron o así. No lo sé. Como te digo muchas veces, la verdad es que no me consta, no estuve ahí, me hubiera encantado, ¿no? Pero quién sabe qué pasó, el caso que pasó. Y eso es lo que cuenta. Bueno, puede ser que haya habido todos estos relatos también tienen que ver con son leyendas, ¿no? Tienen su dejo de verdad parte de y de historia, mentira. Una parte de leyenda, y pues obviamente como son personajes que después van a ser beatificados y luego santificados por la iglesia, pues deben tener tintes también como de hoy un Marvel superhéroe, eso, pero en temas espirituales. Entonces tiene que estar de alguna manera como conectado a la gracia divina. Sí, para que se sume a la leyenda, ¿no? Y por supuesto todos los que vamos a platicar hoy están asociados a milagros. ¿No? Entonces ya desde ahí son como personas especiales, no cualquiera, no terrestres como tú y yo. ¿Sabe? No, me vas a decir que, no sé, que se apareció una tortilla de harina y cosas así, ¿no? Entonces, fíjate, ahí lo están consagrando y está sucediendo esto que yo te platico, que sí suena bien fumadísimo. Claro. Y al mismo tiempo, en varias partes, en varias regiones, están avisando, ¿no? Que está sucediendo esta consagración. Y le avisan a su mamá. Y su mamá estaba en ese momento horneando pan. Entonces ella trae la pala de pan y ¿has visto estas palas de pan hermosísimas de largas, estos hornos de piedra en donde los hornos pizzeros, ¿no? Que metes la palota hacia adentro, ese tipo de palas, ¿no? Entonces ella tiene la pala de pan y entonces cuando empieza a escuchar eso dice, no, a mí no me cotorreen. Dice, yo solamente les voy a creer que esto está sucediendo, porque antes no había internet, amiga, ni fotos así instantáneas por el teléfono. Tenías que correr a decirle a la mamá. Exacto, entonces la mamá estaba pensando que se la estaban cotorreando. O sea, ella no sabía que él lo estaban ungiendo como obispo. Así es. Ella pensaba que su hijo seguía como si nada en el... perdido en Amiens, ¿no? Orando y todo. Entonces, pero sí sabía que era religioso, eso sí sabía. Claro, sí sabía, pero no sabía hasta qué punto estaba ya llegando en ese momento. Entonces, ella en ese momento dice, no, a mí me están cotorreando. Yo solamente les voy a creer si esta pala, si yo la entierro, florece, ¿no? Y echa raíces. Y quiero que salgan rosas. Ándale. Y rojas. Y entonces sale de su casa, entierra la pala y se dice
que en ese momento empezó como Así justo en el momento. No sé si en el momento, pero eso se convirtió en un árbol, que es lo más increíble. Ajá. Era una mora, ajá, ¿sale? Que sí son, que se llama, creo, morera, se llaman, cuando ya son árboles así inmensos de mora. Y se hizo un arbolote que dio fruto durante mucho tiempo y enverdeció y sacó raíces. Ok. Entonces, ese es como uno de los primeros milagros que se le adjudican. Uh-huh. Sí, incluso sin estar ahí presente, ¿no? Solo porque en ese momento su mamá... Más porque la jefa dijo. Dijo eso. De hecho, mucho tiempo se dice que ese árbol estuvo como mostrándose como atractivo. Veto a saber si es cierto, ¿no? Sí, si era o no era o así. Ajá, ajá. El punto es que durante ya después de su unción, ¿no? Durante su vida siempre destacó y siempre mencionó que él iba a ser protector de todos los que tuvieran molinos, o sea, de los molineros, uh-huh, y de los panaderos. De ahí que se le adjudique desde ahí. Por eso, el tema de su y por su mamá, ¿no? O sea, sí, de cierta manera. Ella no era panadera, pero estaba en ese momento haciendo pan. Ah, ok. ¿Sale? ¿Y por qué los panaderos? ¿Nomás porque se le ocurrió? ¿Le gustaba el pan? No, yo creo que seguramente era porque es gente del pueblo, porque era un oficio. Pero pudo haber escogido un carpintero, pudo haber escogido cualquier otra cosa. Pero finalmente él tenía a lo mejor esa afición o ese gusto, ¿no? No lo sé. Sí, está no sé exactamente. Raro, ¿no? Sin embargo, él siempre mencionó que iba a ser protector de la gente que molía, que tenía molinos, y de los panaderos, ¿no? Ok. Quienes finalmente, cuando él ya después muere, empujan y presionan mucho a la iglesia para lograr su beatificación y santificación. Ajá. ¿Sale? Y gracias a eso es conocido fuera de Francia. O sea, es tanto la presión que sí, de ser un pueblito, ¿no? Justamente de Amiens, va creciendo, uh-huh, y llega hasta el mundo entero. Hoy los franceses andan por todos lados. Sí, claro. Donde hay un francés y sea panadero, el 16 de mayo es la fiesta del pan y del santo ya patrón. No nada más franceses, ya y ahora es para cultura. De hecho, si tú buscas en Canaimpa, uh-huh, en México, ajá, los 16 de mayo ellos siempre no abren. No, sí abren, por supuesto, y colocan siempre en sus redes sociales el festejo. Okay. Porque de verdad es como el santo patrono. No es cualquier persona, uh-huh, o cualquier santo, es el santo de los panaderos. Okay. Y es un santo oficio, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo que hay que saber, por ejemplo, para poder descubrir a Saint Honoré, el santo lleva casi siempre en su iconografía. Para poderlo ubicar. Para ubicarlo, ajá, frente a los demás santos, sí, en dibujos o en esculturas. Él lo vas a encontrar con una pieza de pan, uh-huh, con espigas de trigo, okay, y básicamente puede tener varias, ¿no? El conjunto, y la pala de panadero, okay, esta que te estoy platicando, ¿no? Que es casi la que siempre tienen. Ajá. Y bueno, 600 años después, ya estamos hablando que ya murió, ¿no? 600 sí, años claro, después, en 1202, existe un panadero de nombre Renaud Terrien, uh-huh, que va a regalar terrenos para construir una capilla en su honor en París. Oh, ok. Sí. Y la capilla comienza a tener muchos adeptos y muchos allegados, justamente panaderos y pasteleros. Uh-huh. Es tanto la celebración de este santo que va a dar inicio a muchas cosas, ¿no? Entre ellas, el que la calle comenzara a llamarse como Saint Honoré. Hoy, si tú viajas a París, uh-huh, y eres panadero o, uh-huh, pastelero, estás obligado a ir justamente a un Santo Honoré, uh-huh, a tomarte una foto, ¿no? Y que tenga acá arriba el nombre y buscar incluso la capilla, porque después de la calle, uh-huh, se crea todo un suburbio que se le llama ya Faubourg, uh-huh, entonces el Faubourg de Santo Honoré, que es donde estaba la capilla, que después se construye también en honor a Santo Honoré. Okay. Y después de la capilla se construye una iglesia con, uh-huh, el mismo nombre, ¿sale? Entonces, fíjate hasta dónde llega, ¿no? Te iba a decir una pendejada, ¿no? Te iba a decir, por ejemplo, en vez de hostia dan rebanadas de pan, ¿no? O de pastel. No, pues de hecho ya hoy es una feria, vas a encontrar pan, ¿no? Uh-huh. En estas fiestas justamente. Y he de platicarte también como sumar a esta cuestión del atractivo, que esa calle de Saint Honoré, uh-huh, que está muy cerca de lo que es el Hotel de Ville, que, uh-huh, es uno de los atractivos también más importantes, y del río Sena, está a unas cuadras de lo que es Notre Dame, uh-huh, de la Ile-de-France. Y
ahí en esa calle vas a encontrar las marcas más prestigiosas, ¿no? De boutiques. Vas a encontrar Prada, vas a encontrar Chanel, vas a encontrar Todas esas que tú quieras y mandes, ¿no? Entonces ahí las vas a encontrar. Y para 1400 ya los panaderos se habían organizado y habían establecido en esta capilla su cofradía. O sea, ahí se celebraban las reuniones y todo lo que iban a hacer en torno justamente a los festejos y cómo se iban a apoyar como oficio, ¿no? Como gremio, por así decirlo. Posteriormente, sí, como gremio, exactamente, para hacerse más fuertes. Posteriormente, en esta misma calle se va a establecer una pastelería. Este nombre de esta pastelería va a tomarlo porque así se llamaba el pastelero, que es Chibust, ¿sale? Chibust. Que si vamos a pronunciar así como se escribe. Bueno, Chibust fue un panadero que abre justamente su panadería, pastelería, y en 1846 él crea en honor a Saint-Honoré esta famosa tarta o pastel que hoy lleva su nombre. Hoy a donde vayas, si es una pastelería, panadería francesa, es muy probable que dentro de su carta o dentro de sus productos puedas encontrar el pastel Saint-Honoré, ¿no? O tarta Saint-Honoré. Y bueno, ahorita te voy a platicar de qué está hecho, ¿no? Pero bueno, fíjate, él hasta se inspira y crea en su honor ese postre. Hoy ese postre, en París especialmente, lo buscan las familias cuando un niño va a hacer su primera comunión. Es como el pastel de la primera comunión. Fíjate hasta dónde llega la cuestión de la costumbre, ¿no? Y bueno, ahora les voy a platicar cómo está hecha esta tarte Saint-Honoré. Ojalá que estén ahí ya googleando, buscando la información. Que de todas maneras vamos a pegar una... Sí, en los extras van la información. Van varias cosas, ¿no? Les voy a mandar porque hasta ubiqué el mapa ahí de la Rue Saint-Honoré y de la Église Saint-Honoré, muy cerca de donde les platiqué. Y vienen también el letrero, ¿no? De la Rue Saint-Honoré, viene la tarta. Hubiéramos ido, amiga, sí, pues, a grabar pues desde ahí. No sé a grabar, pero vámonos de paseo a comer una tarta Saint-Honoré, ¿no? Sí, ¿por qué caray. no? Y bueno, es un pastel que nace justamente aquí, estamos hablando de que es París, y lleva una base de pasta que suele ser como quebrada, una pasta común y corriente, de fondo, la cual se va a hornear junto con una pasta choux. La pasta choux es con la que se hacen los profiteroles, esos que dan huecos, ¿sale? Que se hace en la estufa, que se tiene que cocer en la estufa, o sea, en horno. Lleva dos cocciones. La primera es justamente sobre la estufa, la segunda en horno. Bien. Entonces, estos profiteroles se van a pegar a la pasta, bueno, todo se hornea, se van a pegar con caramelo, e incluso antes de pegarlos se tienen que cubrir con caramelo. Es una operación, el pastel se ve muy fácil, pero ¿no? es complicado. Es complejo porque trabajas con caramelo, y el caramelo, las quemadas no te quiero decir, no, sí, ¿no? ya te he visto. Son buenas, entonces ahí sí tienes que poner mucha atención y pues que no se te pase el punto del caramelo. Entonces, es un pastel aparentemente muy simple, pero al mismo tiempo con varias recetas. O sea, si lo hace complejo, yo diría que con una complejidad intermedia, y no sé si el chef Rodrigo me vaya a corregir. Él te va a decir, no, hombre, es bien fácil. Mi amigo Rodrigo o mi amiga Liz, que son pasteleros, ¿no? Y ahí me van a corregir. Pero bueno, finalmente la pasta choux no le sale a cualquiera, ¿no? Y luego el caramelo también, hay que tener ahí un tema. Y una vez que tienes los choux y la pasta, se pega con caramelos y se hace una especie de coronita alrededor, pero queda un hueco adentro. Entonces estamos hablando de que queda, digamos, la base redonda y luego las bolitas de profiteroles alrededor en la orilla, y queda el centro así, hueco. Entonces lo que va al centro son diferentes tipos de cremas. De hecho, la crema con la que nació se llama Chibust también, ¿no? En honor a este personaje que lo crea. O sea, él tenía que pasar a la historia con su nombre, justamente con algo dentro del platillo. ¿Y la crema que es? La crema Chibust es una especie de crema pastelera que se complementa con un merengue. Y se empareja, y con eso se coloca encima de ese hueco de ahí, y se decora normalmente con una ligera escultura o cúpula de caramelo. ¿Sale? Ya van cambiando las cosas, porque ahora ya puedes encontrar esta tarta Saint-Honoré incluso con chantilly, o con algunos otros tipos de salsas, ¿no?
Sí, pero no debería, ¿no? Porque al final de cuentas fue una creación pero obviamente tiene historia. El costo también sí, está claro. cañón. No, bueno, ya el hecho de ir a París y comer una tarta Santo Noé ahí en la Rue Santo Noé, pues estamos hablando que no, pues si estamos hablando que está Prada a un lado, ¿cómo no? No, pues olvídate. Imagínate. Aparte, por ejemplo, si alguien aquí en México que no puede ir hasta allá y se la quiere aventar, pues le va a poner algo más barato aquí de insumo. Claro. A menos que sea un súper francés, súper estricto, ¿no? No, que no, sí no, lo hacen no. Yo sería de esas, ¿no? Yo sería de las que le pondría chantilly. Sí. Y bueno, entonces, otros santos también asociados a la panadería, en esta cuestión católica a nivel mundial, pues está San Lurdardo, que en el siglo XIII también fue panadero. Sí, oye, no manches. Ya, de por sí ya me costaba trabajo, ¿no? Sí, en las anteriores hablar en náhuatl. Aquí si me trabo ya lo siento. No, pero aparte es una mentada de madre de repente. Sí, no, así es, no tienen al niño, llámenlo Lurdardo. Lo siento a los lurdardos que no se escuchen. No, y a ver si hay. Pero, híjola, ¿por qué les pusieron así? No manchen, un poco más de imaginación, les hubieran puesto el Brandon. El Brian. El Brian, ¿no? Eso es bueno. Okay. Tenemos también otro santo asociado a los dulces, a la dulcería, que se llama San Nicolás de Bari. Ajá. San Nicolás de Bari está asociado a los niños. De hecho es el santo prácticamente de la Navidad, es el que dicen algunos... Pero en buen término, o sea, a los niños, pero en buen término. Claro, si no, nada de pederastia en esas cosas. No. Es que está como que... No, estamos hablando que fue una persona, un personaje que también estuvo dedicado a lo que es la oración, a la virtud, y una de las cosas que más le llamaba la atención a los niños, sobre todo pobres. Entonces él hacía juguetes y esas cosas y las regalaba en Navidad. De ahí dicen que puede salir la tradición de ser San Nicolás, exactamente. Okay. Pero antes de juguetes, normalmente dulces. Lo más fácil era hacer dulces y regalarlo a los niños. Okay. Entonces él se le adjudica también a la cuestión de la dulcería, como santo de la dulcería. Okay. Tenemos también a San Il en San Denis, ya que su nombre significa trigo en griego. Y tenemos también a San Ambert, que fue obispo de Cambrai en Bélgica y en Holanda. A la Virgen de la Merced en Valencia, a Nuestra Señora de Lidón en Castellón, a Santa Rita de Casia en Zaragoza y a San Jim y San Juan del Pan en Barcelona. Todos asociados al tema de panadería. ¿Sale? Bueno, entonces ahora vamos a cambiar. Ahora vamos con el santo de la cocina, el santo de santos, ¿no? Okay. Que es San Pascualito Bailón. Ahora sí nos vas a contar la historia completa. Sí, es algo bien interesante porque fíjate que muchos españoles les llama mucho la atención. San Pascualito Bailón nunca tocó América, ni siquiera coincide con el descubrimiento de América. No, sí coincide, pero, o sea, está lejos de eso, su pensamiento ni siquiera estuvo que venía a las colonias. Exactamente, ¿no? Entonces, como que no concuerdan, pero ya cuando te pones a rascarle a la historia y empezar a investigar un poco más de este santo, te das cuenta de por qué está asociado al tema de la cocina. Ajá. Y ahorita voy a responder otras preguntas del inicio de por qué los panaderos, ¿no? Sí. ¿Por qué no otros oficios? Ajá. Suena hoy muy glamoroso ser panadero. No, pero es una chinga. Es una bueno, chinga. O sea, nosotros los amigos que tenemos vemos cómo están muertos en vida. Entonces es una joda. Saludos, Rodrigo. No, sí, o sea, simplemente el hecho de levantarse tan temprano y empezar a producir tan de madrugada. Sí, no, son los que más temprano se paran, amiga. Eso sí, los que son hoteles de 24 horas y pobres chefs que también y cocineros andan en turnos de la noche. No, pero uno se la pasa bien. Uno se la pasa bien en esos momentos. Y bueno, San Pascual Bailón es el santo patrono de los cocineros y su nombre, de hecho ya desde ahí, Pascual, te está diciendo que nace justamente en Pascuas. En honor a las Pascuas se le coloca su nombre. Él provenía de una familia muy humilde. Él nació en Torrehermosa, Aragón, España. Y se piensa que pudo haber nacido en 1540 y lo que sí es que murió el 15 de mayo de 1592. ¿Va? Okay. Y bueno, él desde niñito salió a trabajar. Como todos en esa época. Y su oficio fue de pastorcito. Entonces él pastaba cabras y así diferentes ganados y los llevaba a las colinas a pastar. De hecho, se dice que varias veces, a pesar de que le pagaban muy poquito por ese oficio de pastor, si una cabra se llegaba a pasar a algún terreno de algún vecino, él con la cola entre las patas iba con el vecino y le pagaba
el hecho de que la cabra, que ni era de él, comiera del pasto de otro terreno. ¿Cómo crees? Fíjate. Yo te iba a decir, era el de Pedro y el lobo. Y dicen que era tan virtuoso, o así lo pintan, que incluso él corría, ¿no?, hacia la colina, porque desde la colina él podía ver la torre del campanario de la iglesia. Y entonces cuando los demás empezaban a tomar misa, él se hincaba a orar. Okay. Y decía el dueño del ganado, que mucho tiempo trabajó su ganado, que el regalo más preciado de este niño que tú le podías dar era el que él pudiera, en ese momento que hubiera la misa, poder ir corriendo a misa y regresar. No quería dinero, no quería un día de descanso. Que le dieras chance de ir a misa. Un viaje a Hawái o a Egipto, ¿no? Una botella de coñac. No. Sí, él lo que quería era niño y alcohólico, ¿no? Tú también. Quería ir a misa. Bueno, yo estaba hablando de mí, amiga. Ya me descubrieron. Sí. Qué chistoso. Bueno, pues ahí seguramente la religión se la metían a punta de fregadazos, ¿no? No, ¿qué crees que no? Porque justamente no tenía el tiempo de ir a la iglesia. Él trabajaba todos los días, así fuera domingo. ¿Y de dónde nació entonces tanta pinche devoción? Pues se dice que era virtuoso desde niño, o sea, porque es como esto de eres o te haces, ¿no? Él ya nació con esa devoción desde niño. Entonces, él va a ser pastor hasta los 24 años. Y bueno, es tanto justamente su acercamiento. Dicen que cuando empezaba la Eucaristía en las misas, él se hincaba a orar, ¿no? Y que quien llegaba a verlo como que sentía algo mágico. Paz. Como que decían que él como que luego hasta estaba hablando y pareciera que los ángeles bajaran del cielo, lo escucharan y bajaran para estar con él. Es la típica de ándale, lo que te digo de Diosito, así, ¿no? Se iluminaba así. Entonces, en 1564 logra entrar a un monasterio, el monasterio de Orito en Alicante, ¿sale? Alicante. Y fíjate que, pues él obviamente al venir de una familia humilde, al trabajar todo el tiempo, apenas si podía leer, ¿no? Entonces, con trabajos le enseñan a orar dentro ya del monasterio, y va a tener como las oraciones básicas. Hay algunas cosas en donde leí que muchos monjes evitaban justamente el ofrecerle o el poder saltar a los siguientes niveles por lo mismo, pero también leí que no, que en realidad cuando le ofrecían tener puestos mejores o realizar oficios dentro del monasterio mejores, que eran catalogados como mejores, él decidía negarlos. Porque él siempre, aparte que estaba a disposición de los demás monjes, que le gustaba mucho apoyarlos, siempre tenía algo que hacer. Tenían don de servicio. Siempre pedía hacer lo que nadie quería hacer. Entonces los oficios que eran como los más feos o despreciados dentro de los conventos, él los hacía. Era por ejemplo el ser cocinero. Él fue portero, él fue por ejemplo el que lavaba las letrinas, él también fue mensajero, y en esa época ser mensajero y irse, por ejemplo, hacia Francia, era muy peligroso, porque ya estaban mucho de los rebeldes del protestantismo, y cuando veían pasar algún fraile o así, lo apedraban o casi lo apedreaban. Sí, perdón, me emociono. Bueno, es que apedrar es diferente, ¿no? Que entiendo que es con otro tipo de piedra. Sí, exacto. ¿Con cuál piedra quieres tú? Con un tabique. Oye, pero entonces sí tenía vocación, porque para lavar letrinas, así de yo me ofrezco. O sea, y aparte no era, o sea, terminaba, por ejemplo, las letrinas, ¿qué más hay que hacer? Y entonces, por ejemplo, los monjes, él es dentro de los monjes franciscanos, entonces los monjes, por lo que estuve leyendo, no les encantaba, por ejemplo, el ser limosnero. Pues él decía, yo pido limosna. No me gusta abrir la puerta, yo voy de portero, ¿no? Y ahí iba a todos lados. Y muchas veces él fue cocinero. El ser cocinero y el ser el encargado del refectorio eran de las chingas más pesadas, que casi nadie quería hacer. Y más siendo franciscano, porque en realidad no había riqueza. Ellos tienen voto de pobreza, entonces no había riquezas dentro de la cocina y dentro de los ingredientes. Como la de Nacho Libre, ¿no? La película. Ándale, ¿no? Que hasta él luchaba para... Con los totopos que le daban así atrás de la calle. Así es. Entonces, de ahí
que al tener muchas veces este oficio de ser cocinero y ser el cargado del refractario, que se le asocie justamente como el santo de los cocineros. Ajá. ¿Vale? Y también en nuestro gremio se le asocia también no solamente como el santo de los cocineros, sino como el santo de hacer un platillo o el santo de los libros de cocina, de los recetarios. ¿Crees? Muchos recetarios aparecen con esa imagen antiguos, a manera de justamente tener esa advocación. Ajá. Y de alguna manera es como darles como la suerte, ajá, como ungir esos libros de sabiduría y de que la persona que los ocupe, ajá, pues no se equivoque. Ajá. Y si tú ya eso lo trasladas a lo que es cocinar, ahí me queda claro porque existe hasta esta oración, ajá, de que si te la estás viendo complicada, si no te está saliendo el guiso, o eres una persona que a lo mejor no se le da la cocina, uh-huh, en ese momento comienzas justamente a rezarle a San Pascual Bailón, uh-huh, para que él interceda y cocine. Okay. Comentaba, ¿no? Que posterior o más bien mientras tuvo estos trabajos dentro de este convento, uh-huh, cuentan también que a él le daba mucha pena que llegara gente del pueblo, pobres, y tocaran a las puertas de la abadía, del monasterio, y pidieran, ¿no?, algo que comer. Porque entonces no él lo que hacía era repartir lo que hubiera y sobre todo ir al huerto, ajá, y sacar de ahí un manojito de alguna hortaliza, uh-huh, y regalarlo, ¿no? Uh-huh. Pero a veces había momentos en el que se daba cuenta que cuando regresaba al huerto ya no había nada. Uh-huh. Y cuentan algunas historias que incluso hasta se atrevía a cortar flores y llegaba así a la puerta y decía, ya no tenemos nada más, pero le regaló unas flores, ¿no? Okay. Leí por ahí un tema de eso. Uh-huh. Me causó mucho sentimiento. Sí, dije, wow, o sea, porque a pesar de no tener, buscaba por lo menos alegrarle para que no se a alguien, con, ¿no?, las manos exactamente vacías. Y bueno, también dicen que por lo mismo él comienza a tener y empiezan a suceder milagros, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, ya había acabado con las hortalizas del huerto y al día siguiente mágicamente aparecían todas ya con flores, con frutos, con hojas de nuevo, y él podía repartir a los pobres. También dicen que otro de los milagros que hacía era justamente que se multiplicara el pan. Ajá. Entonces, una vez que ya lo beatifican, lo santifican, tú puedes ubicar sus esculturas, uh-huh, o cómo lo pintan, porque normalmente está hincado como en esta acción que yo les platicaba de que estaba en el cerro hincado orando, ajá, viendo así como hacia tratando de entender que estaba en la Eucaristía, ¿no? Hacia lo lejos. Así lo puedes ver, ajá, como hincado, y que los ángeles están abriendo como una nube, ajá, y se están asomando, ¿no?, con, uh-huh, él en ese momento. O lo puedes encontrar también, por ejemplo, con su sombrero de pastor, uh-huh, o su callado, exactamente, uh-huh, ¿no? ¿No trae nada de comida? ¿Nunca? No, curiosamente no. Pero por ejemplo aquí en México, yo me lo imaginaba así como que con chiles, ajos y así, ¿no? Todas las viandas aquí en las manos. De hecho en México, en justamente estas ya, en este arte, ¿no? Ajá. En esta manera de pintarlo, o pintar una escena con él, ya lo pintan en las cocinas, y ya lo pintan entre cazuelas de barro, ajá, entre cobre, lleno de mole, en ingredientes ya muy de América, ¿no? Uh-huh. Pero lo que te digo, curiosamente, nunca tocó América, uh-huh, ni siquiera pensó en ello, ¿no? Bueno, pero y está es una manera de incorporarlo. No nada más como santo patrono en la cocina, también como santo patrono de lo que es el Santísimo, del sacramento, ¿no?, de la Eucaristía. Ajá. Entonces, sombrero, pastorcito, callado, cáliz, la custodia, ajá, por supuesto, e hincado ante la Eucaristía. Okay. Entonces, ese es San Pascualito Bailón. Okay. Va. Asimismo, tenemos a San Lorenzo. Uh-huh. San Lorenzo es el santo de los carniceros. Okay. Tiene un pasado horrible, la verdad. No, pues por ahí habíamos empezado. Sí. Sí se escucha bien. Pero la verdad es que mis respetos, ¿no? Uh-huh. La verdad. Su fiesta se realiza los 10 de agosto. Uh-huh. Y nació en España en la primera mitad del siglo III. Fíjate que cuando conocen a San Lorenzo, el Papa Sixto II, ajá, lo ve tan virtuoso y tan humilde pero humilde más allá del tema del dinero, ajá, o sea, humilde en su cuestión de personalidad, ajá, que dice, él me sirve, él me funciona, ¿no? Y se lo lleva a Roma. Ajá.
y es nombrado archidiácono, responsable de las acciones de caridad ante la diócesis de Roma. Eso quiere decir que lo va a nombrar tesorero. Imagínate ser el tesorero del Papa. Bueno, es que cuando ya me empiezas a mí a platicar así de diácono y no sé cuántas cosas, te pierdes. A mí me hablas en tesorero de la iglesia. Yo nada más conozco al Camarlengo y es por la película. O sea, le dice el Papa, ajá, tú te vas a encargar del dinero. O sea, todos los recursos y lo vas a manejar, llamado el tesoro de la iglesia, tú lo vas a manejar, tú lo vas a administrar, porque eres muy honrado. Y aparte te voy a encargar que parte de este tesoro que tiene tú lo administres, pero repartas también entre los pobres. Es algo que él encomienda. Y cuenta la historia que en el año 258 después de Cristo, estamos hablando en un momento en que el Imperio Romano sigue y todavía no está bien establecida como religión el cristianismo ni el catolicismo, no están siendo perseguidos. Y de hecho hay un edicto en donde el emperador Decio, ¿sale? Él manda perseguir a todos los cristianos para hacerlos prometer su fidelidad al Imperio Romano y por supuesto a los dioses que existían en ese momento, que eran politeístas, ¿sale? Y ante este hecho, el Papa pide a Lorenzo que se deshaga de todos los bienes de la iglesia y los reparta entre los pobres. Y huyan, porque van por sus cabezas. Acto seguido atrapan al Papa, ¿sale? Y lo matan. Le dan cuellito. ¿Copelas o cuello? Copelas o cuello. Cuello, ¿no? Entonces, lo decapitan el 6 de agosto. Sopas. Y bueno, ese acto lo tiene que ver Lorenzo, porque en automático... O sea, ¿los agarraron juntos? No los agarraron juntos. De hecho, el Papa lo quiere tanto, lo quiere mucho y le confía tanto en él, que le dice, Lorenzo, tienes que deshacerte de todos los bienes de la iglesia, repártelo entre los pobres. Y vete. Dice, pero yo me voy a ir contigo. O sea, incluso él mismo dice, te vas a venir tú conmigo y nos vamos a ir juntos. Pero antes no los agarraron juntos. No, porque lo agarran al Papa en lo que él está repartiendo todos los intereses de la iglesia. Y está de chismosón abajo cuando lo están aquí. Lo mandan a llamar porque saben en automático que él es el tesorero. Entonces el que les importa. Y si al Papa lo atrapan y le dicen que aparte de convertirse y de arrepentirse, tiene que entregar todos los tesoros de la iglesia. Sácate, ¿no? Y entonces no lo hace, por supuesto. No, y a él lo citan y lo hacen ver justamente como pero sí decapitan al Papa, sí, lo atrapan. Qué tonto, pues no hubiera ido. No va, lo atrapan. Y lo hacen ver. Ven y ahí va, ¿no? Sí. Ay, no, no menos a eso, ¿no? Entonces, cuando apresan a Lorenzo, después de que pasa esta decapitación, lo llevan ante el emperador, quien a su vez lo lleva ante Valeriano, que era en ese momento el prefecto de Roma. Después se va a convertir en emperador. Y desde entonces Lorenzo ya hacía milagros, porque dicen que aún en las peores, él lograba convertir a la gente que estaba a favor del politeísmo, los lograba convertir después de los milagros que hacía. Incluso hubo varios, él estando en prisión, convirtió a varios prisioneros y soldados al tema del cristianismo. ¿Por qué? Porque él curaba enfermos. O sea, dentro de los milagros que se le atribuyen es curar enfermos y, por ejemplo, devolver la vista a los ciegos. Había un ciego en la prisión y le devolvió la vista. Entonces eso, al verlo un soldado romano, quedó impresionado y se convirtió al cristianismo. Entonces eso era un peligro para el imperio romano. Claro, por supuesto. ¿Sale? Y entonces el emperador lo cita y le dice, le hace prometer a Lorenzo que todo lo que era el tesoro de la iglesia, que él juraba y perjuraba que estaba ahí en Roma, que le iba a dar un tiempo el que él decidiera para que lo juntara y se lo entregara. Pero él ya lo había repartido, ¿no? Obviamente estamos hablando de que es un momento en el que Roma, el Imperio Romano, tiene muchos problemas. Sí, ya viene de Recuerdan que hablamos justamente en los episodios de Roma, que hay un momento en el que pues la frontera está tan grande y hay tantos pueblos bárbaros que quieren entrar a ella, que muchos de los recursos se van justamente a la guerra, ¿no? A vestir a los soldados, a darles de comer, y se está perdiendo justamente hacia adentro todo lo que es esa riqueza que tenían como imperio de tributos y así, y necesitaban más lana, ¿no? Necesitaban mucha lana. Entonces estaban en crisis en ese momento,
¿sale? Y Lorenzo le promete que sí, que va a juntar los tesoros de la iglesia. Se los va a dar 3 días después. ¿Sale? Sí, mira, y yo nací ayer y me chupo el dedo, ¿no? Y bueno, lo que hace es juntar a todos los enfermos, los mendigos y los indigentes de Roma y esperar al emperador. Y cuando ya le dice, ellos son el tesoro de la iglesia católica. Entonces, el emperador así es una burla o que no. Imagínate cómo estaba de enojado. No, pues olvida. Yo pensé que me ibas a decir, bueno, cuando dices que junto a los enfermos, dije, le va a aventar uno con lepra, ¿no? ¿Qué pasas? Sí. Ay, te va uno con lepra. Y córrele todo. Y tírense tenía aguas. Tósele. No, sí. Dale la mano, al fin te limpiaste con ella. No te lavaste las manos. De cólera. Tósele aquí al agua y pásase. Sí, tome su copa de emperador. Escúpele. Le escúpele los pies. Bueno, entonces llega el 10 de agosto, que es justamente cuando se termina el tiempo, y Lorenzo, al presentarle al pueblo, a la gente más necesitada, hace obviamente que el emperador se enoje, ¿sale? Y entonces lo manda a torturar. Y después de torturarlo, ahí te va la tortura, ¿no? Lo subieron al potro, le colocaron placas incandescentes dentro de los costados, placas al rojo vivo. No, se te queda la piel ahí pegada, ¿sale? Y lo subieron a una especie como de cruz, donde les jalaban los miembros, ¿no? Las extremidades hasta dislocarlos. Y entonces, a pesar de todo eso, él nunca cambió de actitud. Nunca dobló las manos, ni siquiera cambió ¿cómo iba a doblar las manos si estaba amarrado? Pues sí las dobló. Ya ni las sentía. Ya ni las sentía, amiga, ya. Y bueno, ante eso, todavía se enfurece más el emperador. Porque no da su brazo a torcer. Y a pesar de la tortura y de que no da su brazo a torcer, lo manda a quemar vivo. ¿Y cómo lo hace? Él manda traer una parrilla enorme, coloca brasas y carbón encendido al rojo vivo en la parte de abajo, hace que esta parrilla pues esté súper caliente y le echa a Lorenzo a él apostado, sal, pimienta, otras cosillas ahí. Lo colocan acostado y aparte le hacen presión al cuerpo para que esté bien pegado, bien tostado, lo que es la parrilla, que se terminó medio. Qué poca madre. Sí. Pobrecillo. Y se dice, ¿no? En las leyendas, que él todavía al verdugo le dijo, esta parte ya está cocida, dame vuelta y después cómete. Cómeme. O sea, fíjate. Y nunca cambió su actitud. Voy a, joven, así como es joven, ya me estoy quemando, joven. Me vaya a hacer así bien cocido, dele la vuelta. Me voy a poner duro y tieso. Ay. No manches. Yo decía cuando quemas la carne o la pasas del término que parece aquello como suela de zapato, pero nada más. Bueno, pero ¿qué ¿tú eres la puerca que andas pensando en esas cosas? Seguramente todos se ríen. Van a decir que de qué estamos hablando. Bueno, cada quien sus Estamos hablando de tortura. ¿Qué tal que a él sí le gustaba eso? Que era su filia. Ay, Dios, no. Era un santo. Quémame más. Y bueno, total que después de que eso sucede, él comienza a orar y muere. Es así como ya lleva medio instantáneo, ¿sale? Y bueno, existen leyendas de que justo cuando el Papa le dice junta todos los tesoros y repártelos, se supone, dice, ¿no? Que hay una leyenda que ya tenían el Santo Grial. Ellos tenían el Santo Grial y que fue entregado a él en custodia y que sobre su vida, ¿no? Tenía que custodiarlo y que incluso los tesoros de la iglesia, o sea, más allá de dinero, ¿no? Sino de realmente obras, joyas, libros, información, todo esto que es poder, ¿no? Y el Santo Grial, por supuesto. Entonces se dice que por eso también lo estaba buscando el emperador y por eso lo torturaron. Por eso lo torturaron, pero él por fortuna se dice también que escondió también las cosas que hoy en día no las encuentran. Que no las encuentran. ¿Quién sabe, amiga? Yo creo que sí saben dónde está. Yo creo que lo ¿Qué no viste el código Da Vinci? Ya nos dijo dónde. Que ni siquiera es una cosa, que es una persona. Sí, oye. Pues, pero esa es otra historia. Y bueno, entonces dicen que salvó eso.
y que lo escondió también, que cuando lo atraparon no saben ni dónde quedó. Y por eso es santo de los carniceros, por la chinga que le metió. Por la parrilla. Y ahí te va. Su cuerpo fue enterrado en Vía Tiburtina. Lo siento. Y el emperador Constantino, ya que llega el emperador Constantino, no lo repartió, le erige una basílica. O sea, él ya es un emperador posterior. Ajá. En donde se mancharon. Sí. Ajá. Y le erige una basílica, la Basílica de San Lorenzo. Hoy se puede visitar. Posteriormente le va a construir una iglesia con el mismo nombre, la Iglesia de San Lorenzo, en Panisperna. Ahí te va. Este lugar es donde se supone que lo martirizaron. Y se le llama Panisperna porque desde hace mucho tiempo los frailes y las monjas clarisas tienen la costumbre de distribuir a los pobres justo el 10 de agosto pan y jamón, que es panis e perna en latín. Por eso se llama así. ¿Qué tal, Y bueno, finalmente sus reliquias después fueron regresadas a España, de donde él es justamente donde nació, y sus restos se encuentran hoy en día en la Catedral de Santa María de Valencia. Entonces, si alguien quiere conocer bueno, no a él, ¿no? Sino ver las reliquias o estar en el lugar justamente en donde está, es ahí en Valencia. ¿No? Su iconografía es bien interesante porque a San Lorenzo tú lo puedes ver justamente con un cofre, con una bolsa que representa, o con un cáliz lleno de oro que representa los tesoros justamente de la iglesia, pero también, además de otros elementos, con una parrilla así a un lado grandota, ¿no? Y antes no lo pusieron dando vueltas así, güey. Sí, rostizado. Si fuera rostizado. No, eso sería un espetón, amiga, no sería la parrilla. No, ya sé, pero pues bueno. Y por lo tanto, desde entonces es asociado como santo de los carniceros. No es el único, ahí te va. Hay otro santo patrono de los carniceros que se llama San Bartolomé. San Bartolomé lleva en su iconografía un cuchillo grandote. Como el del chef. Y su propia piel. ¿Cómo? Por eso, porque él pero ¿cómo que él su es propia mártir piel? Porque lo desollan vivo. Entonces en la iconografía tú ves al santo y ves a su misma piel, aunque él está con su piel, ves sus mismas facciones y toda la piel así como que la trae agarrada en alguna parte. Y eso representa que fue desollado vivo. Ándale. Ay, caray. Así es. Y bueno, ahorita te voy a platicar por qué, ¿sale? Él es también, por lo tanto, patrono de los fabricantes de libros. Suena... Claro, por la piel. Te suena, ¿no? De guantes, de pieles, de zapatos, ¿no? De los zapateros. Oye, esto de parece... los sastres. Esto parece Leyendas Legendarias y un asesino serial. ¿Qué pedo, güey? No más. Sí está medio creepy. Sí. Pero bueno. Y también es santo de los mercaderes de queso y de los viñadores. O sea, aquellos que se dedican al vino. De los que trabajan la vid. Y bueno... San Bartolomé en realidad tenía otro nombre, ¿sale? Su nombre era Natanael. Dicen que le fue dado este segundo nombre o sobrenombre y ya se conoció como San Bartolomé. Fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Felipe lo presenta a Jesús. Y él va a viajar, después de la muerte de Jesús, va a viajar a otras tierras a convertir al cristianismo a muchas personas. Misionero. Pero viaja a lugares que dices, ¡qué miedo! Hasta hoy, ¿no? Porque fue a India. Estuvo... Eso está light. ¿No? Sí. A Mesopotamia. Ahí sí ya está más pesado. Irak, Irán, Siria. A Persia, ¿sale? Sí. Y a Egipto. Ahí no se andan con jaladas. No, amiga, no. Y bueno, tal vez así que cuando llega a Armenia, a Banópolis, ahí lo van a atrapar, lo martirizan y lo decapita el rey Astiagesenderbend. Salud. ¿Sale? Su fiesta patronal es el 24 de agosto. Bueno, este rey, pues obviamente antes de decapitarlo, lo que pide es que así vivo lo desolle y después lo decapita. Qué poca M vivo. Así es. Por eso, al ser un mártir, después igual se beatifica, se santifica. Y por eso es conocido como San Bartolomé. Otro santo patrono asociado a los carniceros es San Antonio Abad. De hecho, él lo ve siempre rodeado de animalitos, especialmente cerdo. Vamos a platicar por qué.
A él se le celebra el 17 de enero. Ese día, de hecho, se bendicen a los establos y a los animales domésticos. O sea, si tú eres creyente y tienes rancho. The power of Christ compel you a la vaca, sí. ¿No? Y se dice que nació en el año 251 en un lugar llamado Heracleópolis Magna. Ok. Iba a morir en Monte Colsim en el 356, hace mucho tiempo. Sí, todos estos tienen harta historia. Bueno, aquí lo importante es saber que cuando era joven, él tenía dinero, venía de una familia que... Él sí era ricachón a diferencia de los otros. Que sí tenía dinero, no hay propiedades. Pero lo que hace es, él también siente como el llamado del voto de Dios, pobreza, ¿no? Desde muy joven. Y lo que hace es vender todas sus propiedades cuando se queda sin sus padres, vende todas sus propiedades y las regala, las reparte entre los pobres. Y él se va al desierto. Ok. ¿No? Bien interesante. Se va al desierto, mira, una cueva. Okay. Y ahí cuenta la leyenda que muchas veces estuvo tentado por el diablo. Muchas, así, presentándole mujeres. Como Jesucristo, ¿no? Cuando estuvo en el desierto. Ándale. Se le aparecían demonios, lo arañaban, lo lastimaban, un día hasta lo dejaron inconsciente, tan feo que cuentan que un pastor que iba pasando por ahí, un peregrino, un comerciante, lo vio que ya lo iba a enterrar, le iba a dar santo sepulcro, y ya cuando lo estaba enterrando se despertó. Espérate, carnal. ¿No? Entonces así de, no, espérate. Y otra vez en su misma cueva lo atacaron los demonios hasta que los ángeles bajan y lo curan, ¿no? Okay. Y espantan a los demonios. Entonces, a él se le empieza justamente como a atribuir el poder apoyar a las personas exorcizando, o sea, alejando a los demonios. Sí. Y alguna vez, él casi nunca sale del desierto, una vez un gobernante en Cataluña lo manda a llamar para que lo ayude a justamente exorcizar a su esposa y a sus hijos. Ve por ese loco que vive allá en la cueva en el desierto y tráemelo. Exacto. Para que le saque los demonios porque pues, se comportaban muy extraño. Y bueno, él sale. Típica mujer y que fíjate está qué pasa. Está enchilada, sí. Quiere que le compre 3 bolsas. ¿Qué le pasa? Tiene el demonio adentro. Lo quiere combinar con blanco y rojo. Bueno, y entonces él va y ya cuando está llegando justamente al lugar donde habitaba el gobernante, encuentra la cabeza como con el cuerpo flotando de un cerdito que trae una jabalina en la boca, pero está ciego y no tiene extremidades. ¿Adentro de la cueva? No, ahí en el camino, en lo que llegaba. Ya estaba a punto de llegar al lugar donde tenía que llegar y vio eso. Entonces, eso de alguna manera es una señal de que algo malo está pasando ahí. Claro. Justamente. Sí, los cerdos se asocian mucho con el tema de los demonios en la literatura. Amiga. No, eso no estamos aquí. Eso es aparte, ¿no? Sí. Pero sí. Y bueno, lo que sucede es él toma la jabalina del cerdo y lo bendice. Y en ese momento el cerdo vuelve a recobrar sus piernas y vuelve a ver. Y ya se va a caminar. Entonces, por eso en su iconografía tú lo ves con el cerdito o un jabalí. Y a partir de ese momento él no se deshace ya de la jabalina. Entonces, por eso en mi iconografía. Si no fuera así. Pues ya le regalaron eso, amiga. Entonces, a ver qué poderes tenía. ¿Quién sabe? Ahora sí que ¿cómo dices? Mis propiedades por una... ¿Cómo se dice eso? Mi reino por una jabalina. Por un trocito de jamón. Sí, mi reino por la jabalina del cerdo. Así, exactamente. Exacto. ¿No? Y fíjate que también algo interesante. Aguántame. Es que cuando él se va al desierto, mucha gente lo empieza a seguir porque se dan cuenta que pues deja todo y pues él no tenía por qué dejar sus propiedades ni sus riquezas ni nada, y mucha gente lo ve tan virtuoso que empieza a seguirlo por convicción. Pero él no, él quiere ser ermitaño y no quiere que lo estén molestando. Entonces lo que hace es empezarlos a congregar, como que empieza a ver tú contigo y contigo y contigo, y se van a ir para allá, y tú con él y con él y se van a ir para allá. Entonces lo que se le da de advocación a él y hoy se le reconoce justamente que es el padre de los... se me fue el nombre, ahorita te digo. El padre de los grupos, ¿cómo se llama? De las como células.
Creador de los monasterios. Okay. De las órdenes, haz de cuenta, como mendicantes, ¿no? En donde se agrupan y tienen ciertos votos, pero todos son como... De la misma filial, orden. Exacto, sí. Tienen los mismos justamente obligaciones y objetivos, ¿no? Sí. Entonces a él se le conoce justamente como el padre de los monasterios. Fíjate, por sin esa querer, razón, nada más por correrlos. Así es. Y por eso se le llama abad, porque era el que dirigió todo esto. Entonces, ¿qué me falta? Que se le considera un sanador, por lo tanto, y por lo tanto también está asociado a los animalitos, ¿no? A que los cura, por esta cuestión de lo del cerdo que yo te platicaba. Se va a crear una orden de los antonianos a partir de él, porque es San Antonio, ¿sale? Ellos se van a especializar en curar ciertas enfermedades y a criar cerdos, ¿no? Ve cómo todo se va uniendo, ¿no? Sí. Crían cerdos porque van a utilizar su grasa para poder ungir a aquellos enfermos de una enfermedad que se llama... ¿De la piel? Ergotismo. ¿Y esa qué? Esa enfermedad son vasoconstricciones que se le dan a los vasitos sanguíneos, tanto los chiquitos como los grandes, que van haciendo que las extremidades como que se adormezcan y van tomando una coloración azul. Pero llega un momento en que ya no se oxigenan. No, se te muere. Exactamente, y les tienen que amputar los miembros. Obviamente en ese entonces pues no se sabía mucho de ciencia ni de medicina, pero ellos ungían con esa grasa de los animales, de los cerditos, a estas personas, y varios curiosamente se componían, no sé por qué. Eso sí no lo sé, no soy médico, pero muchos. Si algún médico nos escucha, por favor, hay como que nos conteste. Yo creo que también, bueno, ahí no sé si haya ciencia o no, pero están asociados milagros justamente a eso y a esa orden por lo mismo. Entonces, este santo, ya después, ¿no? Ya cuando se ponen, ahora sí, cuando ya hay ciencia, se dan cuenta que esta cuestión de la vasoconstricción se da por comer pan de centeno con un hongo que se llama el cornezuelo. Eso lo estudié de la universidad, ¿no? Ese cornezuelo, cuando tú comes esas harinas ya pasadas, lo que hace es se te implanta el micelio, o sea, se te va regando dentro del cuerpo. Y entonces llega un momento en el que se muere tu tejido y te tienen que ir cortando las extremidades. Te van cortando así un pedazo de dedo, el dedo completo, la mano. O sea, te van cortando en pedacitos. Si es que llegas, ¿no? Porque puedes morir en el intento. ¿Y si hay cura para eso? No sé si haya cura. Si hay un médico, por favor, auxilio. No, nos dice. Sí, claro. Seguramente sí, porque pues hay muchos fungicidas ahora, pero no sé qué complicaciones traiga posteriores. La verdad desconozco. ¿No? Y bueno, entonces la iconografía de este santo es que porta un bastón en forma de T, que es llamada Tau, que es la última letra del alfabeto judío. Y esta significa las cosas últimas o el destino final que tú tienes. ¿Vale? Entonces, cuando ves un santo que tiene por ahí esa T, ya no por eso te está diciendo que es San Antonio Abad. Y que también vas a encontrar el cerdito o el jabalí. Vas a encontrar la jabalina. Y ¿qué más? Pues nada más, básicamente, ¿no? Es lo que pueden encontrar. Ya te pasaste, como siempre. Espérame. Ya nada más voy a cerrar con broche de oro para que no me odies, porque hoy pensé en ti. Y ya que estaba investigando los santos justamente asociados a la gastronomía, nada más me gustaría mencionar aquellos que encontré relacionados con la hospitalidad, ¿no? Que finalmente es nuestro gremio completo. Claro. Estoy muy orgullosa al pertenecer, ¿no? Sí. Y entonces encontré que, por ejemplo, el de los hoteleros es San Martín de Tours. Él dentro de su historia, va en su caballo, era un jinete, llega a un pueblo, encuentra un pobre, llevaba una capa, él la corta a la mitad y tapa con eso al mendigo, ¿no? Y bueno, tiene otra historia, pero es muy larga y no la voy a contar. No, amiga. Pero él está asociado justamente a la hospitalidad, es un hotelero. No un hotelero, el santo es de para los hoteleros. Exactamente. Exacto. Luego, los que están asociados a los viajeros, los santos patronos, es José, el esposo de María, Rafael, el arcángel Rafael, y San Roque, ¿no? Todos peregrinos. Por alguna razón estuvieron o escapando de ser perseguidos, o por alguna razón viajando en distintas circunstancias, con algún objetivo, ¿sí? Con alguna misión. Y el santo del turismo es Francisco Javier,
que él dentro de su encomienda va a hacer evangelizar y lo van a mandar hasta Asia y hasta samuráis convirtió, ¿no? Estuvo en Japón, en China, en varios lugares de Asia, y bueno, ya al final muere dentro de esa encomienda, ¿no? Pero vean cómo hay santos asociados a todo. Yo en la vida había escuchado que había un santo que tuviera que ver con el turismo. Bueno, te los traje para que no veas que no pues pienso en ti. Hoy aprendí algo nuevo. Porque si no, nunca... Bueno, aparte como yo nunca me he puesto... Porque como no es mi área, o sea, no ni me interesa, pues por eso a lo mejor no lo sabía. Pero muy mal de mi parte y muy bien de tu parte que me enseñaste eso el día de hoy. Así es, ¿no? Porque insisto, aunque no seamos o musulmanes o judíos o católicos o lo que tú quieras y mandes, o ateos, eso no te quita el que no sepas de cultura general, y por lo menos nosotros que trabajamos en el turismo estamos obligados a saberlo, porque eso es un atractivo turístico también y forma parte de la cultura de la alimentación. Entonces eso nos da saberes importantes y significados que nosotros podemos emplear a nuestro favor. Claro. ¿No? Y como personas cultas, respetando, ¿no? También. No es que uno se convierta en... No, claro. ¿no? Sino que uno se hace más sabio. y entonces empiezas a decir, ya entendí. Entonces, ¿por qué existe esta panificadora que se llama Santo Onofre? ¿No? O esta marca, o esta calle, o esta iglesia. No, pues todo tiene historia, todo. Imagínate que nos pusiéramos de cada una de las cosas a hablar de la historia, no acabamos nunca. Así es. Bueno, pero de eso se trata, ¿no? De que sigamos aprendiendo, claro que sí. Sí, de eso se trata este programa, ¿no? Así es, ya ibas a regarla, Este programa. Así que, pues no sé, amiga, ¿qué te pareció? Muy interesante porque sí, te digo, de la parte del tema de la religión, específicamente de la católica, la verdad es que yo no le he entrado mucho, que sí hay unas partes que sí me interesan por el tema del turismo, como el sincretismo y otras cosas, pero en esta parte no me había metido, fíjate. Está súper interesante. A mí me llama mucho la atención, insisto, porque aunque yo a lo mejor en una iglesia no me meto... No, yo me meto en otros temas como de arquitectura, por ejemplo, pero sí, me pregunto, ¿qué santo es? ¿Quién sabe? Aunque sea por temas iconográficos, no los distingo porque pues no. Pero bueno, vamos. La próxima vez te vas a acordar de mí. Esa es tarea para mí. Si es que encuentras alguno de estos santitos. Los voy a buscar, fíjate. Así es. Bueno, sí, pues amigos, terminamos una semana más. Muchas gracias, amiga, por compartirnos toda tu sapiencia como siempre. Muchas gracias a las personas que se quedan con nosotros toda la hora. La verdad es que es un montón. Yo sé, son kilométricas. Sí, son kilométricas. Pero bien interesante. No van a negarlo. La verdad es que esperamos que no se aburran. Lo tratamos de hacer lo más interesante que podemos y lo más ameno que se puede. Como siempre nos hemos echado nuestras tertulias, tú y yo. Es correcto. Sí, aquí nada más nos hace falta alcohol y ya, con eso. A veces, casi siempre, casi siempre sin querer. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Les recordamos, por favor, que se suscriban a nuestras redes sociales, que le den me gusta a todas. Tenemos TikTok, tenemos Face, tenemos Instagram. Apóyenos en Patreon. Tenemos nuestro Patreon, que ya tenemos muchísimas recetas ahí arriba cargadas. Con clases magistrales. La verdad es que están súper completas de todas de algunos platos más bien de los que hemos hablado en los episodios pasados. Entonces, y más sorpresas. Exactamente. Entonces, bueno, pues nos vemos la siguiente semana con otro tema súper interesante. Y pues nada, amiga, que estés súper bien. Nos vemos. Bye. Bye.